yo les quería traer a colación ese aficionado, Teutón, porque Alemania vio a este Ecuador jugando hoy. Sí. Vio a la tricolor padeciendo y encajando ese gol en el minuto 90, perdiendo los 3 puntos. ¿Qué crees que piense Nagelsmann y toda la selección teutona de los problemas, del peligro que genera Ecuador en este grupo? Bueno, Alemania, hoy Nagelsmann está pensando en salir a golear a Costa de Marfil y después pensar, que es lo que debe estar hoy considerando de la selección ecuatoriana, cuál es el verdadero potencial que tiene Ecuador como para hacerle daño, en qué condición pueda llegar Ecuador a ese último partido. Porque de aquí a allá, ahora Ecuador con la obligación frente a Curazao, por ejemplo, puede lesionarse algún jugador, puede tener algún futbolista que llegue suspendido, que no pueda llegar al partido contra Alemania. Y eso entra dentro de la consideración que debe tener Nagelsmann. Nagelsmann entiende que Ecuador no es Curazao, que Ecuador es una selección que propone muy buen fútbol, pero también es una selección que apuesta mucho al ida y vuelta y un factor a favor de Alemania. Este Ecuador, al igual que Costa de Marfil, comparten la pelota. No son selecciones que buscan apropiarse del balón y tenerlo como una franquicia propia y no prestártela, atacarte, ofenderte, ir a recuperarla rápido. No, Ecuador es una selección que te da la pelota y te va a la transición. Y eso lo sabe Alemania, y eso contra los alemanes, cuidado. Y hay otra cosa, Me encanta porque me dices todo lo que la gente no ve. Te felicito. Los felicito, señores. Ajá, estoy de acuerdo. seguimos. Y para sumar a lo que decía Richard, que Richard lo dijo en su primer comentario. En ese partido, si se da la lógica, Ecuador tiene que jugar con la obligación. Y es muy difícil jugar con la obligación de ganar, independientemente del rival. Ecuador es un equipo de respuestas y no necesariamente de propuestas. Este equipo de Becasese se siente más cómodo cuando el equipo contrario es el que tiene que asumir ese rol protagónico, el que tiene que jugar con una línea de 4 o de 5 más adelantada para potenciar los espacios, porque Ecuador, hoy lo demostró, es un equipo muy vertical. Contra Alemania, si se da la lógica, Ecuador va a ir a tener que buscar el partido, va a tener que tener la pelota. Y los alemanes, en cancha abierta, en transiciones, con la potencia y lo verticales que son, pueden liquidar a Ecuador. Ese va a ser el gran problema de la selección de la mitad del mundo. Y Ecuador también puede liquidar a Alemania en el contraataque, ojo, ¿no? Porque ese es uno de los partidos donde también podemos ver modificaciones tácticas, porque si hay algo que tiene la selección de Alemania es que juega todo hacia el medio. Todos sus jugadores juegan hacia el medio. Florian Wirtz juega por la izquierda hacia el medio. Leroy Sané juega por la derecha hacia el medio. Yamal Musiala juega de 10. Claro, quieren colapsar el medio campo, no son de jugar por los extremos, entonces es otro partido donde para terminar no necesita una línea de 5, necesita meter otro mediocampista. Pero si es, a ver, no es que no usa los extremos para jugar por la banda, pero cuando los trae de las bandas hacia el centro a jugadores como Wirtz, por ejemplo, estás dándole el espacio cuando el extremo cierra hacia adentro y se convierte en jugador de carriles centrales, el espacio que da para el lateral y lo convierte en carrilero. Eso es lo que hace el juego de Alemania. No son laterales lo suficientemente profundos, me parece a mí, ni Brown ni el lateral por derecha hoy de la selección alemana, que ahorita no recuerdo quién estuvo. Pero el próximo partido de Ecuador... porque Kimmich no hace la banda, Kimmich se mete, se me va a olvidar Kimmich. No, pero Kimmich se mete hacia el medio, ojo, Kimmich se mete como mediocampista. Su posición natural es lateral derecho. No, y hoy jugó de lateral derecho, pero parte del lateral derecho y cuando está atacando se mete hacia el medio, no hace la banda. Pero ¿por qué estamos calentando el Ecuador-Alemania si lo que viene para usted Ecuador... preguntaste, si es verdad. Usted nos preguntó, Carolina Guillén. No, yo dije que está pensando Alemania de... Ya, pero tampoco para que... Vamos a hacer una radiografía. No, yo lo que quiero es que ya calienten la dificultad que va a tener Ecuador contra Curazao, ¿verdad? O el planteamiento que va a hacer el técnico que dirige Ecuador pensando en lo que hoy ofreció Curazao, que marcaron su primer gol en una Copa del Mundo. Por un rato fue un 1-1, ya después pasó lo que tenía que pasar. Es un dolor de cabeza para Ecuador, te lo voy a decir por qué. Ecuador está obligado a ganar y hincharle la cara, a llenarlo de goles a Curazao. Correcto. Ok, eso va a llevar a Ecuador a jugar con ansiedad. Y a Curazao, que sabe que no tiene nada que perder, como no lo tenía que perder hoy, y se atrevió a dar ratos Curazao, y le marcaron el gol a Alemania, en ese poquito rato que se atrevieron. Si por ahí, por la ansiedad, descuidas de más, y Curazao le sale un chorro como la del gol que le hicieron a Alemania, cuidado cómo se le vaya a poner el partido de nervios. ¿Pero que de repente se va a afinar la puntería de los ecuatorianos? Sí, Ecuador mete por lo menos 3 a Curazao. Tiene que afinarla, tiene que llenarle el saco. Tiene que llenarle el saco. Eso está pero por si verse. el partido te lo empieza
en la ansiedad, vas arriba, y se defiende bien Curazao y le sale un chorro como el que le salió. Un chorro no porque haya sido un mal gol, porque fue buen gol. Pero le sale... Hubo un desvío, tuvo un desvío, suerte exacto. un chorro está bien, un chorro está bien. Un chorrito para marcarte y se te pone en ventaja Curazao. A ver, Yo te imagino lo que va a sufrir Ecuador. Richard Méndez es prisionero del momento. Ya está pintando un panorama tétrico que Ecuador va a sufrir contra estoy viendo Curazao, escenarios futuros. Que si hay un chorro. Son escenarios futuros que pueden ocurrir. Ecuador es mucho más que Curazao y lo habíamos dicho. Claro, las selecciones que debutan en Copa del Mundo pagan derecho de piso. Richard, fíjese que Canadá, tercera Copa del Mundo, 7 partidos y todavía no gana. Haití regresa después de 1974, todavía no gana. Panamá, primera Copa del Mundo 2018, 3 partidos, 3 derrotas. Este va a ser el escenario de Curazao. Richard, Ecuador va a ganar. No digo que no, Ecuador va a ganar. Pero como dice Dairon, mínimo 3 goles, no se preocupe. Te estoy poniendo un escenario que es factible. Es algo contra lo que van a tener que luchar. Claro, pero es un escenario que es factible porque Ecuador llega con la ansiedad, la obligación. Porque el día de no perder era hoy. Claro. Tú puedes perder con los alemanes, la pero si llegas con obligación y la 4 ansiedad puntos. coincido contra Alemania, por eso le di crédito. Contra Alemania. No, y contra Curazao también, porque desde que llegues quieres apurar el partido y quieres empezar a golear. Porque el golaveraje es lo que te puede poner a ti a pelear algo. Tiene sin duda alguna una responsabilidad de Ecuador, una obligación, más que responsabilidad, una obligación, porque si pierde o empata ese partido contra Curazao, se va para la casa prácticamente. ¿Para usted pierde o empata? No, para mí gana 3, para mí mete 3 goles, o sea, yo creo que Ecuador tiene que sacar precisamente esa experiencia que acumuló durante la eliminatoria sudamericana, que la ha tenido y que se le vio hoy, o sea, es que no hablemos tampoco de Ecuador como si hubiese sido un equipo que jugó pésimamente contra Costa de Marfil. Por eso le digo a Richard que está pintando un escenario tétrico. Perdió contra una selección africana muy rescatable, muy competitiva, que quiere apostar por hacer grandes cosas en este mundial aquí también. Entonces, ¿qué le falta por mostrar a Ecuador? Entendiendo que jugadores tienen, talento tienen, a partir de ahora. Siempre el debut, el estreno es difícil, hay muchos nervios y es así para todos. Es el partido trampa para todos, el primero. Mira lo que le pasó a España en Sudáfrica, lo que le pasó a Argentina en Qatar. Sí. ¿Qué quieres ver de este Ecuador? ¿Qué tiene que cambiar? Quiero ver que encuentre alternativas para la definición. Si no le llega la pelota de Ener Valencia, porque hoy por muchas veces no le llegó, pues tú tienes que tener a alguien que te pueda aparecer como segunda punta del área. Necesitas goles. De pronto sí, hoy podía haber ese nervio, pero el nervio era igual para Costa de Marfil. Y me parece a mí que por la jerarquía que tienen individualmente los jugadores de esta selección de Ecuador, no están para tener nervios en un partido de estreno del Mundial. Ya basta de eso ellos. Hoy ganaron en la apertura contra Qatar. Sí, pero hoy no pasó por nervios. Para mí hoy no pasó por nervios, pasó por pequeños detalles. Pasó por no cuidar el partido al final. No, pero para mí no son nervios. Una cosa nervios es que el escenario te haya quedado grande, como a Paraguay. A Ecuador el escenario no le quedó grande. Hoy Ecuador compitió bien. Fue un partido sumamente parejo, a mí me encantó, lo decíamos, la mitad de la cancha no fue una zona de elaboración, fue una zona de transiciones, el partido se jugó en las áreas, las dos selecciones tuvieron sus chances, Ecuador en el primer tiempo estrella 2 pelotas en el poste, y después la falta de oficio, no te pueden marcar un gol en el minuto 90, el fútbol está en los detalles, en eso tiene que mejorar Ecuador, pero para mí no pasó hoy por nervios. La gente está matando a Ecuador en el chat, o sea, yo todo lo que veo para allá es Curazao, le va a ganar a Ecuador, Curazao no pierde Richard, con Ecuador. Es que Richard es un líder de opinión, y cuando Richard dice algo la gente escucha. Pero yo no dije que Curazao le va a ganar. Mira, yo lo que quiero ver, Caro, respondiendo a la pregunta que hacías de qué quiero ver de cambios en Ecuador, yo quiero ver jugadores más creativos en ese último cuarto del campo, que pongan en mejores oportunidades a jugadores como Ener Valencia, en oportunidades más claras. Yo insisto, Ecuador hoy no tuvo las pelotas en el poste que pegaron, fueron porque se las inventaron los delanteros. Jugadas bastante complicadas. No hubo ocasiones así. El de Vite y ya. Y el de Vite y ya, de resto fueron disparos desde afuera del área, fueron disparos viniendo de la derecha hacia adentro, no quedaron nunca mano a mano al frente del portero, que es una situación en la que pedía Richard, pero lo que pedía Richard, las alternativas. Costa de Marfil defiende muy bien. Sí, Costa de Marfil siempre defiende muy bien, por eso. Pero ante y le faltaba su mejor jugador en defensa, que es lo que decía al principio. Claro. Ya con Costa de Marfil atrás en el pasado y con la estadística todavía de Ecuador de que le pesa y que le cuesta marcar goles, yo quiero ver jugadores más creativos como Kendry Páez, como Anthony Valencia,
que te pueden poner Ah. en situaciones Pero esa gente ventajosas de a los Antonio delanteros. Valencia. Sí. Pero es que lo vi jugar y me encantó. Que te pueden poner en situaciones ventajosas a los delanteros y no jugadores tan verticales, que son buenos y que van a ser necesarios en ciertos momentos, como John Yeboah, que estaba por derecha, como Gonzalo Plata, que también es un jugador muy vertical, mucho menos de asistencia. Quiero ver jugadores más creativos, de más magia. Me gusta, me gusta. Yo quiero ver cómo va la encuesta que pusimos. ¿Peligra ahora el pase de Ecuador a la próxima fase? 71% de los que han votado dicen sí. Ahora se le complicó la cosa a Ecuador. No, la gente como Richard son negativos, prisioneros del momento. No. En un mundial con 32, estadísticamente los que perdían el primer partido, salvo esas excepciones que recordaba Caro, España, Argentina, salvo esas potencias, los demás generalmente terminaban siendo eliminados. En este mundial hay mucho margen de maniobra. Reitero, vamos a ver selecciones que van a clasificar con 3 puntos y van no a me llegar sorprendería que haya selecciones o por lo menos una que clasifique con 2 Claro, puntos a pero la siguiente hoy ronda. Ecuador, su escenario es posible. O sea, el mínimo es 0 y está con una amplia posibilidad de 3 puntos. Pero también está con una posibilidad de 1 punto nada más. Si te Se gana la empata con ansiedad el- contra... No, contra Curazao. Richard le está vendiendo a la gente Yo que soy Ecuador agente va de a Antonio perder Valencia. contra Curazao y que Richard, va a aquí está empatar vendiendo contra paquetes Alemania. turísticos para Curazao. La o sea. idea, a ver, la idea es que tienes que tener... A ver, tienes que ver todos los escenarios posibles. El escenario más lógico es que Ecuador golee a Curazao. Ese es el escenario más lógico. Pero también llegas a ese escenario con una derrota contra el rival directo con el cual no has debido perder. Empatar te hubiese servido bien. Y después entendiendo que si no ganas, y no solamente es ganarle a Curazao, es hincharle la cara de goles, que es lo que necesitas hacer con Curazao. No Si necesariamente. no, claro que no, sí. No, porque antes la diferencia de goles era clave en el grupo. Ahora no, Ecuador, es clave para los terceros. Por eso, pero Por Ecuador eso. hoy no salió goleado, perdió por un gol. Claro, pero si, a ver, si llega y tienes un partido apretado y ganas 1-0 a Curazao. Que tiene 0 en el Sigue golaveraje. pintando ese panorama Y está- tétrico. No, es que tienes que Hombre de analizar los poca fe, escenarios. hombre de poca Está fe. como la persona que nos puso ahí en los comentarios la Conmemebol. Ese me gustó, no lo había escuchado antes. Otra Curazao encuesta dice, ¿le ganará Ecuador a Alemania? Bueno, no hay fe, por supuesto. Aquí Hay que ver. Yo creo que es un escenario yo creo que es un escenario posible. Sí. Obviamente ¿En qué Alemania, porcentaje? ¿En qué porcentaje? obviamente Alemania es favorita. Te lo doy en un 70-30. Bueno, justo- 30%. 30 para Ecuador. Sí, me parece un porcentaje bastante alto teniendo en cuenta las Muy diferencias. alto, muy Bueno, la alto. encuesta, las los que diferencias votaron futbolísticas le entre dan el ambos. 69% al no le gana, y el resto, el 31% al sí. ¿Sabe qué Están es lo que contigo, pasa, pues. Dairo? Hay gente ahí, Si hay los gente ahí dos que me apoya. si los dos llegaban a ese partido con 6 puntos, yo estaría con usted. Creo que hasta sería el porcentaje mayor todavía para Ecuador. Pero como perdió lo que decía Richard es clave, ahí sí la ansiedad, la presión, yo tengo que buscar el partido. Ecuador no es ese tipo de selección. Si es pasan Ecuador, 15 minutos sin marcarle a Curazao, tú vas a ver el nervio del jugador. Los vas a ver desesperados. Yo creo- no, contra Alemania lo compro, contra Curazao no. No, porque Alemania, necesitas ganar inmediato. Alemania va a llegar, ¿qué tal este escenario? Alemania llega con 6 puntos. Le gana a Costa de Marfil. Ecuador, por su parte, llega con 3 puntos porque le ganó a Curazao. Es decir, Ecuador está necesitado, mientras Alemania está tranquilo que con un empate resuelve y pasa de primero. Ajá. ¿Qué te parece ese escenario? Favorable para el equipo ecuatoriano y un escenario posible. Pero mucho más favorable para Alemania, a eso voy, que el que tiene que ir con la obligación es Ecuador. Alemania, Claro. como usted dijo, el empate me basta para ser primero. Y- No, claro, se relaja. clasificar. No, pero Se relaja. Ojo, No, no, Eso es ojo. lo que estoy pintando Ojo, yo. que los Alemania se relaja Los y alemanes se Ecuador relajan. tiene que los salir a alemanes ganar. se relaja y relajado, caminando la cancha, te pasan por arriba siempre. Los alemanes Los relajados, caminando la cancha, se quedaron fuera de las últimas 2 fases de grupo No, del pero Mundial. Ahí se quedaron fuera por malos, no por relajados, porque eran malos. Los alemanes, los alemanes, cuando te ven la oportunidad de aplastarte, así no te tengan que aplastar, te aplastan. Pregúntenle a Brasil. Pregúntenle a Brasil cuando enfrentas a Alemania. O sea, hoy era un partido para que Alemania, cuando estaba 4-1, dijera, ya le quito el pie al acelerador. 7 le metieron. A Costa Rica también, en Corea-Japón fue. O sea, van y le pasan por arriba al que sea, no les importa. yo no no tienen veo- piedad los alemanes, no tienen piedad. A ver, no quiero hablar de Alemania en demasía, pero Alemania-Curazao, el resultado de hoy, no es absolutamente referencia de nada No. de lo que podamos aspirar o llegar a ver de Alemania en el resto de los partidos. O sea, Eso era es un partido buen inexistente. punto. Eso es un buen punto. Estamos en el
Bar Tom Watch de LA Life, eso es el downtown, una zona muy linda donde hay mucha fiesta, hay mucho ambiente, hay una gran atmósfera mundialista y donde se ven cada uno de los partidos. Desde aquí vamos a estar haciendo cada uno de los compromisos importantes, la reacción, porque usted puede verlo en la cancha, viene siempre acá a ESPN Deportes a la Copa al Día. Terminado el tema de Ecuador, debut, estreno agridulce con una derrota ante Costa de Marfil, pero sigue la fe en la tricolor.